Tribunal Constitucional ordenó a la Junta Nacional de Justicia evaluar e iniciar un proceso contra Richard Concepción Carhuancho, ¿no? El cuestionado juez Richard Concepción Carhuancho podría recibir una dura sanción por una mala actuación en el caso Los Guayquis en la Sombra. El Tribunal Constitucional ordenó a la Junta Nacional de Justicia que evalúe proceder conforme a sus atribuciones respecto a la participación del citado magistrado en el trámite de la prisión preventiva que dictó contra el exabogado de la expresidente Dina Boluarte, Mateo Castañeda. Con ello se podría iniciar un proceso disciplinario por la presunta comisión de faltas. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda del letrado por la demora del juez en conceder la apelación contra la prisión preventiva que le impuso y elevar el expediente a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional. La decisión de enviar a la cárcel a Castañeda se dio el 23 de noviembre de 2024 y la defensa apeló de forma verbal, pero no se les notificó inmediatamente con el texto íntegro, sino hasta el 4 de diciembre, 12 días después. Para el órgano constitucional, debido al retraso judicial injustificado ante la detención y la notificación, el juez Richard Concepción Carhuancho recién concedió la apelación de Mateo Castañeda el 16 de diciembre. Fueron 23 días los que Castañeda estuvo privado de su libertad. En la resolución, el Tribunal Constitucional indica que el abogado durante ese tiempo no pudo ejercer de manera efectiva sus derechos fundamentales a recurrir las resoluciones judiciales y de defensa con el fin de revertir los efectos de la medida de coerción personal que se le impuso. Incluso se detalla que Concepción Carhuancho generó una severa afectación a los derechos a la pluralidad de instancia y de defensa de Mateo Castañeda, porque, señala, no se cumplió con elevar oportunamente el incidente de apelación con la celeridad que exige la ley en respeto del derecho al debido proceso. Asimismo, corresponde exhortar al juez emplazado a no volver a incurrir en la misma conducta lesiva de derechos identificados. Se lee en la sentencia que complica la situación del magistrado del primer juzgado de investigación preparatoria. Y en esta decisión del Tribunal Constitucional complica a este juez Richard Concepción Carhuancho, porque seguramente la Junta Nacional de Justicia le va a iniciar un proceso en los próximos días por su accionar en este caso, ¿no? Más adelante vamos a tener una entrevista para abordar el tema con un especialista. Vemos ahí también en pantalla la resolución, ¿no? Que parte de la resolución que indica que declara fundada la demanda de habeas corpus de Mateo Castañeda, ¿no? Ahí estamos viendo, se acreditó la vulneración de los derechos a la pluralidad de instancia y de defensa. Se exhorta al juez penal emplazado a que en lo sucesivo no vuelva a incurrir en la inconducta funcional lesiva de los derechos fundamentales señalados en autos. Además, se ordena remitir la copia certificada de la presente resolución y de las principales piezas procesales a la Junta Nacional de Justicia a efectos de que evalúe proceder conforme a sus atribuciones. Se lleva la firma de los integrantes del Tribunal Constitucional, ¿no? Esta es la decisión del TC para ver si se recomienda a la Junta Nacional de Justicia iniciar un proceso disciplinario contra el magistrado. Como decíamos, más adelante vamos a tener una entrevista con el abogado penalista Erasmo Reina a través del Zoom. Me indica producción si es que ya lo tenemos para hablar sobre este tema, ¿no? La situación de Carhuancho se torna complicada y seguramente le van a iniciar un proceso disciplinario, ¿no? Complicada, como decimos, la situación de Richard Concepción Carhuancho. Bien, parece que ya estamos conectados con el abogado penalista
Erasmo Reina. Doctor Reina, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Un saludo a todos ustedes. Bien, doctor, ¿cuál es su opinión respecto a esta decisión del Tribunal Constitucional de... Permíteme Dígame. conectarme solamente a través de la... Sí, bueno, como comentábamos, ¿no? El Tribunal Constitucional ha decidido ordenar a la Junta Nacional de Justicia evaluar e iniciar un proceso contra Richard Concepción Carhuancho. Bueno, y sobre el tema vamos a hablar con el abogado penalista Erasmo Reina. Sí, doctor, le comentaba, ¿no? Esta decisión del Tribunal Constitucional de ordenar de alguna manera a la Junta Nacional de Justicia evaluar o iniciar un proceso contra Concepción Carhuancho, ¿cómo deja a este magistrado? Bueno, el magistrado ha sido varias veces cuestionado por varios sectores, ¿no? ¿Cómo analiza usted la labor que ha venido ejerciendo este juez? Lo que pasa es que, en primer lugar, se confundía, la población y algunos medios confundían el hecho de investigar a una persona implicaba necesariamente meterla a la cárcel. Y uno de los jueces que siempre levantaba las banderas de las prisiones preventivas o detenciones preliminares abusivas y arbitrarias era precisamente Concepción Carhuancho. Y en esa línea de abuso, lo que sucedió con el señor Mateo Castañeda, con el abogado Mateo Castañeda, es que cuando se le dicta su detención, se le lee la detención, se le lleva a la cárcel, el señor juez, que debió notificar en 48 horas, Carlos, estamos hablando de la libertad de una persona, le notificó después de 14 días, 2 semanas o un poco más, lo cual implicaba una violación abierta, flagrante, de la normatividad procesal penal, específicamente el artículo 271. Y la principal obligación de un juez es cumplir la ley, ejecutar la ley, más aún cuando se trata de privar a una persona de su libertad. En consecuencia, violó normas de la Constitución porque tuvo una persona detenida arbitrariamente sin concederle la apelación en el plazo de ley, sin notificarle en el plazo de ley. En consecuencia, violó la Constitución y la ley. Por eso es que el Tribunal Constitucional, al tomar conocimiento de esta flagrante violación a la normatividad, es que le dice a la Junta Nacional de Justicia, que es la que procesa y puede suspender y destituir a un magistrado, este señor ha violado las normas, está en sus manos procesarlo, investigarlo y determinar las responsabilidades. Eso en concreto, Carlos. Ahora, doctor, este tipo de situaciones normalmente se da, o sea, el notificar a un procesado, sobre todo a una persona que se le ha dictado prisión preventiva, suele tener esta demora. Lo cierto, Carlos, es que no suele tener esta demora. Yo debo decirlo, lamentablemente, han habido jueces, en verdad, ídolos de barro, en cierto, de algunos medios de prensa, los abanderados de la lucha contra la corrupción. Un juez lo que tiene que hacer es aplicar la Constitución a la ley, específicamente la ley penal, en el caso de Concepción Carhuancho, y aplicarla, como también la norma adjetiva penal, siempre sobre un marco constitucional, ¿verdad? Y lo que acá ha estado sucediendo es un abuso flagrante, permanente, abusivo, sistemático de las libertades y las honras de las personas. Los corruptos tienen que ser sancionados e ir presos, pero las personas que todavía no tienen una condena, una sentencia condenatoria, les rige todavía el principio de presunción de inocencia, que te rige a ti, que me rige a mí y que nos se aplica a cualquier ciudadano que nos vea o nos escucha. Claro. Doctor, ¿y qué tipo de sanción podría incurrir, podría recaer sobre este magistrado? Yo creo que podría recibir una sanción de destitución, Carlos, porque la afectación, primero, a derechos fundamentales, como es la afectación del derecho a una debida notificación y a la apelación, es decir, el derecho a la doble instancia, que es una garantía de carácter constitucional del sistema de justicia, de la Administración de Justicia, son dos derechos fundamentales que han sido violados por quien debe
respetar y hacer respetar esas mismas normas. De tal manera que acá excusas, explicaciones, no van a ser satisfactorias y que pudieran menguar en algo la responsabilidad del juez penal. Podría decirse, no, es que tuvo que transcribir. Bueno, señor, así como usted se tomaba el tiempo con su personal para llevar audiencias, recordarás, horas tras horas, días tras días, noche tras noche, a los abogados los citaba a las 11, 2, 5, 6 de la mañana. Bueno, debió preverse esta situación, ¿no es verdad? Pero lo que tú no puedes hacer es justificar la demora de tantos días, ¿no es verdad? Para poder a una persona no concederse, no notificársele legalmente y no concederse el recurso de la apelación que le correspondía en este caso, ¿no? Ahora, doctor, siempre se ha tenido la percepción desde un gran sector que investigado político que caía en manos de Concepción Carhuancho era posiblemente que se le dicte prisión preventiva. En el ambiente que ustedes se mueven, ¿no? En los pasillos del Poder Judicial, en estos litigios que tienen, ¿se le conoce así como un juez carcelero a Carhuancho? Él y otros ha sido considerado, en efecto, pues un juez carcelero, ¿no? Lamentablemente, en nuestro país, esta suerte de abanderados, lucha contra la corrupción, ¿cierto? Y celebrados a través de Justicia TV por la población, los jueces, Carlos, no son figuras de la televisión y pueden, digamos, aspirar a ser populares. Los jueces lo que tienen que hacer es precisamente hacer respetar el marco legal y constitucional. Porque mira, Carlos, la población tiene que entender esto, porque hay que también hacer un poco de educación cívica. El derecho penal y el derecho procesal penal son normas no para que el Estado, a través del jus puniendi, el leviatán, como también se conocía al Estado, vaya con todo contra el ciudadano. Son normas que permiten, sí, ejercer un control social, pero además establecen límites para proteger al ciudadano, a la persona, frente a lo que es el monstruo del Estado, ¿no? Entonces, ¿y quién debe hacer eso? Es el juez. El fiscal puede salirte con la acusación más bárbara, retrógrada, cavernícola y sin fundamento legal, pero es el juez el que tiene que hacer ese control. Claro, y en los últimos tiempos se ha hablado mucho de este abuso, el uso y abuso de las prisiones preventivas. Yo entiendo que sí hay casos en los que se tiene que aplicar la prisión preventiva cuando hay una posibilidad de que se fugue el investigado, por ahí que se trate de un violador, ¿no? Un asesino en serie, ¿no? ¿Se ha hecho un abuso ya en el tema político de las prisiones preventivas? Absolutamente, pero además no olvides que acá ha habido una política sesgada, ¿no? Que miraba con un solo ojo. Si eras, recordemos, hemos pasado etapas funestas del sistema de justicia, fiscalía y poder judicial, y a Dios gracias todo indica que vamos saliendo de esa parte oscura de nuestro sistema de justicia, en que el poder de estos, valga la redundancia, estos poderes o estos órganos de profesión autónoma, en el caso del Ministerio Público, han estado tomados por el poder caviar, de tal manera que todos los adversarios del poder caviar pues eran detenciones, prisiones, embargos, inhibiciones de propiedad, extinción de dominio, etcétera, ¿no? Y todos los que eran amigos de estos caviares, Asociación Caviarán, ¿verdad? O el trato con guantes de seda a Odebrecht, a funcionarios de la empresa Graña y Montero, etcétera, pues nunca pisaron la cárcel, ¿no? Mientras que quienes no estaban en la línea política, sino adversarios políticos de este grupo, evidentemente con todo el peso de la ley, ¿no es cierto? Y ya sabemos cómo aplicaban la ley, ¿no? Pero acá, mira, Carlos, permíteme sostener lo siguiente, y que es lo que yo quiero denunciar también a través de tus cámaras. No tenemos procurador anticorrupción nombrado conforme a ley, con la autonomía que requiere el cargo, Carlos. Hace más de un año solo hay una encargatura a una procuradora adjunta que pertenece a ICA y que está a cargo. Por eso, Carlos, es que los corruptos están de vacaciones y se pasean como Pedro en su casa. Por eso es que hay, Carlos, 1.800 millones de soles que no se cobra de reparación civil. Entonces,
estamos yendo a perjudicar la libertad de las personas, pero a los verdaderos corruptos no les pasa nada porque son corruptos condenados. ¿Ah? Las reparaciones civiles es de corruptos condenados. ¿Qué hace, pues, el gobierno, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General, para no nombrar de una vez por todas al procurador anticorrupción y cobrarle a los corruptos? ¿Y por qué cree que hay esta demora, sabiendo que es una pieza fundamental en este tipo de procesos? Yo creo, Carlos, porque lo que se quiere tener es a un personaje, a un funcionario sumiso, a un personaje que no sea incómodo, porque la designación del procurador anticorrupción, Carlos, tiene un proceso que le garantiza autonomía al ejercicio de la función. Pero cuando tú señalas o designas a dedo al funcionario, evidentemente este funcionario te debe la chamba. Entonces, si te debe la chamba, hay un dicho que dice: no quieres morder la mano que te dio de comer. Claro. De tal manera que lamentablemente es lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo se justifica que el país que pierde 60 millones de soles diarios por actos de corrupción, cerca de 2.000 millones mensuales por actos de corrupción se pierden en el Estado? Cifras de la propia Procuraduría General de la República, la Procuradora General, el Ministro de Justicia, el presidente José Gerí, no se preocupan en nombrar ya, hacer la convocatoria y nombrar a la Procuradora Anticorrupción. Claro. Ahora, doctor, me llamó la atención una frase que usted mencionaba, ¿no? Que tenía usted la sensación de que estamos saliendo de este periodo de oscuridad en el sistema de justicia. ¿Qué lo lleva a pensar eso? Creo que el desempeño del señor fiscal Tomás Aladino Gálvez ha llevado adelante medidas que, por ejemplo, quitarles la corona a fiscales, como el caso de Domingo Pérez, que tanta burrada procesal cometió en el caso de la señora Keiko. Yo no defiendo a Keiko Fujimori, estoy muy alejado políticamente de ella, pero claramente había un abuso sostenido, sistemático, en meterla preso a la señora las veces que esta señora ha querido, con acusaciones que han implicado revisión tras revisión. Oiga, eso es gravísimo hasta para un alumno de cualquier colegio. O sea, a un alumno no le corrigen la tarea 30 veces, ni 20 veces, ni 10 veces. A este señor, el juez, le corrigió la tarea decenas de veces. Entonces, estos reyes que se consideraban reyes de lucha contra la corrupción, en realidad lo que estaban haciendo era una barbaridad. Claro. Entonces, a sacarle la corona a la fiscalía, a la llamada de FICOP, etcétera, y yo creo que implica que lo que se está viendo es que han hecho un mal trabajo, y creo que no responder a grupos caviares, a ONGs, IDL, por parte del fiscal de la Nación, ya es un gran avance. Ya es un gran avance. Claro. Doctor, ¿usted cree que, bueno, era por todos conocidos que el caso Cócteles era, digamos, el caso emblema del equipo Lavajato, de José Domingo Pérez, básicamente? Lo raro y lo contradictorio es que pareciera que finalmente fue el caso peor llevado y el que finalmente fue el que le termina costando el cierre, la desactivación de este equipo. ¿Fue mal llevado, cree usted, desde el inicio al imputarse este tema de lavado de activos, sabiendo que en ese momento de la recetación de estos aportes no era considerado ello? Carlos, yo creo que ha sido una crónica de una muerte anunciada, porque ya se sostenía de manera permanente por sectores no necesariamente vinculados a la defensa de quienes han estado involucrados en este proceso, sino académicos, ¿no es verdad?, miembros del foro, etcétera, la academia. Habían pronunciamientos de que el tipo penal de lavado de activos como aporte de esta empresa no era un tipo previsto, un tipo penal, no era delito, un buen romance, ¿no es cierto?, y que esto se iba a caer en cualquier momento. No es así, pero creo que ahí nuevamente los fiscales pueden pedir cualquier barbaridad, los fiscales pueden acusar porque son acusetes en algunos casos sin ningún fundamento, pero es el Poder Judicial, los jueces, los que han debido hacer los controles debidos. Sé que se han presentado excepciones de improcedencia de acción que oportunamente no han sido resueltos,
porque esto hubiera ya acabado hace muchos años. Lo que acá ha habido, pues, es de verdad patente de corso para que este señor José Domingo Pérez haga las barbaridades que ha hecho, y como crónica de una muerte anunciada, finalmente le llegó la cereza al pastel con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿de verdad? En consecuencia, era un proceso que nació muerto. Claro, doctor, ¿considera usted que este tipo de cambios que han habido, que se han vivido ahora en estas últimas semanas en el Ministerio Público, con, por ejemplo, la desactivación de los equipos especiales, no se hubiese dado si es que permanecía en el cargo de Delia Espinosa? Absolutamente, ¿no? Yo creo que la señora Delia Espinosa, cuya presencia en el Ministerio Público como fiscal de la Nación ha sido muy nefasto. Yo creo que el mensaje que se ha dado a los fiscales y a la sociedad en su conjunto ha sido muy nefasto, porque la señora entró en un abierto desacato a la norma y a la autoridad. Tú y yo podríamos discrepar con alguna resolución en tanto que no seamos parte de un proceso. Nosotros podemos ser críticos de una resolución, ¿verdad? De los que expiden la resolución, pero los funcionarios que están vinculados institucionalmente lo que tienen que hacer es cumplir las leyes, más aún cuando eres el defensor de la legalidad. ¿Qué significa defensor de la legalidad? Defensor de las leyes, ¿de verdad? ¿Y cuáles son las leyes? Las que establecen las competencias funcionales de determinados órganos, en este caso la Junta Nacional de Justicia, ¿cierto? Entonces, o las normas que emite el Parlamento, que da el Congreso de la República, las promulga el Presidente de la República. Yo creo que en la presencia de Delia Espinosa hubiera significado la prolongación de estos equipos especiales, con lo nefasto que también han sido para el Ministerio Público. Claro, doctor, y con este tipo de cambios, y usted mencionaba que pareciera que ya estamos saliendo de esta etapa oscura, también tiene que haber una reforma, ¿no?, al interior, entiendo yo. No basta con sacar desactivar equipos especiales. Sí, claro. En realidad estamos de alguna manera, con medidas que debieron adoptarse y que se han adoptado, pero claramente hay que pensar en un proceso de reforma del sistema de justicia a mediano y largo plazo. Yo creo que uno de los temas que tiene que ser implementado en un próximo Congreso de la República, que esté legitimado en absoluto, porque hoy por hoy este Congreso es parte del problema, ¿no? Es decir, la inmensa mayoría de sus conformantes o tienen conflictos, o tienen procesos, o tienen investigaciones, lo cual pues significa que tienen techo de vidrio, ¿no es cierto? Yo creo que no son los llamados, infelizmente, ya se van a su casa, ¿no?, con todas las barbaridades que han cometido, ¿no? Incluido el propio señor Gerí, que ahora lo vemos realmente metido en cuentos chinos que parecen ser actos reñidos con la ley y con la Constitución, y poco transparentes, y por tanto presuntos actos de corrupción. Veamos sus explicaciones. Este proceso de reforma del sistema de justicia va a tener que implicar evaluar las competencias, el número de fiscales, y establecer responsabilidades cuando los fiscales cometen actos arbitrarios. No puede continuar sucediendo lo que ha sucedido hasta ahora. Y en el sistema y en el Poder Judicial propiamente dicho, lo que tenemos que buscar a todas luces es celeridad, ¿no? Porque hay procesos judiciales, Carlos. Los amigos que luego nos vean o nos estén viendo sabrán que hay procesos que deben durar, según la norma, algunas semanas o meses, pero sin embargo hay procesos que llegan a tener como trámite hasta una década, claro, lo cual es realmente una barbaridad, y más aún cuando estás privado de tu libertad, ¿cierto? Yo creo que eso no puede continuar. Doctor, una última pregunta. En los últimos días ha habido una serie de cuestionamientos a algunos jueces porque no están aplicando algunas normas aprobadas por el Parlamento, ¿no? ¿Esto qué revela? ¿El juez tiene la capacidad para interpretar estas leyes y ver si las aplica o no, o deben ser tomadas a rajatabla? En efecto, hay una facultad. Vamos a hablar en el plano teórico, constitucional. Los jueces tienen la capacidad de hacer un control, ¿cierto?, de si la norma es constitucional o no. Pero ese control tiene que hacerse debidamente fundamentado. Pero, ahí viene el pero, si es que hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional o de la propia Corte Suprema que ha revestido
de alguna manera de constitucionalidad o ha habido pronunciamientos que le han dado soporte y base a la norma, los jueces no pueden apartarse así porque sí en la aplicación de una norma. Y lo que yo discrepo absolutamente es que los jueces no pueden paralizar las funciones de órganos constitucionales autónomos o de un poder del Estado, lo cual a mí me parece una salvajada desde el punto de vista judicial. O sea, un juez provisional no puede ordenarle al Congreso de la República que no legisle. Un juez provisional supernumerario designado por algunas semanas o meses no puede decirle a la Junta Nacional de Justicia: oye, esto no procede, no debes actuar en el ejercicio de tus funciones o competencias. Eso me parece una salvajada judicial. Bien, bien, doctor, ha sido un gusto conversar con usted. Bueno, y esperamos tenerlo pronto también para abordar otros temas. Que tenga buen día. Permíteme, voy con el número 28 al Senado Nacional, querido Carlos, por la estrella. Así que a marcar las 5 estrellas y para Senado Nacional el número 28. Antes de irnos, ¿cómo va el tema de la campaña? Había ciertos rumores de conflicto al interior del APRA. Cuéntenos si esto ya se solucionó, se aclararon las cosas. Se van solucionando en el Senado Nacional por más discrepancias que puedan haber o podamos tener algunos sobre algunos movimientos internos. Hay un pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Falta aún superar seguramente en los próximos días el tema de los diputados de Lima. Bueno, todos ya estamos de alguna manera empezando a hacer nuestra propia campaña y impulsar también la campaña de la estrella como partido para presidencia, etcétera, ¿no? Además quedan pocos días, estamos hablando de menos de 90 días. Sí, estamos sobre los 80 y tantos días, en efecto. Claro. Bien, doctor. Bueno, le deseamos también éxito en la campaña, bueno, y esperamos tenerlo pronto también aquí en el programa. Ha sido un gusto. Gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Bien, estuvo con nosotros el abogado penalista Erasmo Reina, con quien hemos abordado ese tema de el juez Richard Concepción Carguancho. A su juicio, él debería ser apartado del Poder Judicial porque se habría determinado que hubo un abuso en el tema de la prisión preventiva impuesto a Mateo Castañeda.